Buenas noches, bienvenidos al programa Perspectivas. El tema de esta noche lo hemos titulado Petróleo e Inseguridad Internacional. Conversaremos con el doctor John Saxe Fernández alrededor de este tema. El doctor Saxe Fernández es un costarricense, un cartaginés, para decirlo más específico, que desde hace ya muchas décadas es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Fernández es autor de varias decenas de libros y docenas de artículos relacionados con temas sobre seguridad internacional, sobre proceso político y económico en los Estados Unidos y política internacional de los Estados Unidos hacia el resto del mundo. Doctor Fernández, bienvenido. Bueno, bienvenido a Costa Rica, es como una reiteración decírselo, pero bienvenido aquí a la Universidad de Costa Rica para venir a compartir este espacio sobre estos temas. No, pues me da mucho gusto. Hace exactamente como unos 46 años que dejé la Universidad de Costa Rica y ya me fui a radicar a México, donde ya establecí la familia allá. Entonces ya tienen Saxe Fernández en México y me da mucho gusto estar aquí. Pues fue un gusto muy grande estar con la Facultad de Ciencias Sociales y en este programa. Pues, y sobre todo en esta temática, que es una temática que creo yo que es nodal en estos momentos. Claro. Aparece en la prensa la noticia de que el precio del petróleo anda rondando ya $114 por barril. Recuerdo hace varios meses, cuando aún no llegaba a $100 el precio del barril, se decía que alcanzar $100 el precio sería el barril, sería algo escandaloso, es decir, las consecuencias habrán de ser muy serias. Bueno, esto es apenas uno de los síntomas que pone en evidencia la crisis que el mundo está viviendo alrededor justamente de este bien del petróleo. Sí, bueno, el asunto es que hay una enorme volatilidad en los precios por una serie de factores. Muchos de esos son factores de corte militar. Ciertamente la desconfianza del liderato estadounidense en los mecanismos de mercado para garantizar el abasto de petróleo. Es decir, no creen mucho en la mano invisible del mercado, sino en el puño visible del Pentágono, que ha militarizado y profundizado la desestabilización que hay en la cuenca principal de abastecimiento del petróleo del planeta, el Oriente Medio. Hasta 60% de los abastecimientos mundiales ahí, con una atroz guerra, con una guerra, Rousseau diría, una guerra de conquista en pos del control de EU. La tercera, pues, de la segunda reserva mundial de petróleo, tiene mucho que ver. Hay otros elementos que están involucrados también. La especulación, el ritmo del crecimiento de la economía. No olvidar que la economía y los Estados Unidos lideran la demanda mundial de petróleo. Pero hay grandes consumidores también en Asia, está China, está India, con unos índices de desarrollo espectaculares, y eso desde luego que va afectando la ecuación. La ecuación es sumamente compleja por la llegada de estos nuevos consumidores, pero además, y por la guerra, por la incertidumbre que genera la guerra, además de la especulación, hay otro elemento más, y ese elemento es el desplome prácticamente de la producción de petróleo en Estados Unidos. La reserva petrolera de Estados Unidos llegó a su techo de producción en 1971-72, tal y como lo había anticipado desde la década de los 50, Hewitt, el geólogo, un famoso geólogo, que hizo un
semanal y se aplicó la curva de Gauss a los pozos petroleros de los Estados Unidos, y desde los 50 advirtió que entrando los 70, se equivocó por 6 meses, Estados Unidos llegaría a su cima de producción. ¿Se acuerda la campana aquella? Llega a su cima de producción y de ahí en adelante viene una caída más o menos intensa, pero se ha intensificado. El último aumento que hubo de precios se debió precisamente a un desplome muy precipitado de la reserva de petróleo de los Estados Unidos. Esto es un fenómeno que la mayoría de los geólogos han detectado que ocurre a nivel mundial. Es decir, a nivel mundial las reservas, la aplicación de la misma tecnología a los principales campos petroleros del planeta indica que podemos llegar a una cima y a un límite, pues es bien finito, de la producción, no del petróleo en general, sino del petróleo convencional, es decir, el petróleo barato y de fácil acceso. Entonces, el ritmo de descubrimientos ha venido disminuyendo drásticamente hasta los últimos, que se han hecho precisamente en una costa americana, en el Atlántico de Brasil, donde se han hecho algunos descubrimientos, y también en la costa occidental de África. No es ninguna coincidencia que el año entrante el señor Bush haya anticipado, aunque ya se va afortunadamente para el bienestar de la humanidad, sale de la presidencia de los Estados Unidos, había anticipado la creación del Comando de África por la proyección de poder, porque ven que en la costa occidental africana hay abastecimientos importantes, hay descubrimientos importantes. Sin embargo, a nivel mundial está el fenómeno del peak oil, es decir, el agotamiento del petróleo convencional, insisto. Entonces, cada vez más el petróleo se encuentra en lugares más difíciles, por ejemplo, en aguas profundas, es decir, en pozos que están localizados a 500 metros o más de tirante de agua. El tirante de agua es el que va de arriba a la superficie del agua al lecho oceánico, y de ahí empieza la exploración. Puede haber a 1000 metros, a 2000 metros, a 2500 metros, o en áreas difíciles de localizar, como en los hielos, en los polos, o que fuera. Entonces, el fenómeno se complica. También hay otra serie de elementos, que es la contracción económica que pueda tener Estados Unidos, que va a haber una contracción económica, y entonces usualmente cuando hay un periodo de contracción económica disminuye la demanda y consecuentemente los precios podrían amainar. Lo curioso es que ya los Estados Unidos entró en ese proceso de frenazo económico, parece que bastante fuerte, y que va a afectar mucho a países altamente dependientes de los Estados Unidos, como son los países cuyos gobiernos torpemente firmaron tratados de libre comercio, como el gobierno mexicano en 1994 y recientemente el gobierno costarricense. Esos son, digamos, el cuadro general complejo que caracteriza a los precios de una materia prima que es absolutamente central, que se está quemando como combustible para generar electricidad, que se está quemando para transporte. En Estados Unidos más del 90% del transporte depende del petróleo, pero que fundamentalmente, pues mira, todo lo que tengo yo aquí, todo esto es petroquímica, todo esto es petróleo, y aquí es donde está el gran negocio del petróleo. Aquí el barril ya aquí está sacando 30 empleos por barril y $900 el barril. De esta manera que cuando hablamos del petróleo a más de 112, 113, 114 dólares, pues estamos hablando de una situación, teniendo en cuenta la inflación, etcétera, que es una situación ya de importancia. Un ejercicio que es muy común, muy reiterado, es construir ese mapa de la conflictividad internacional alrededor de el petróleo, es decir, alrededor de yacimientos del petróleo. Y tenemos los escenarios convencionales, el escenario del Oriente Medio. Uno que igualmente da la impresión, por lo menos en esta parte del planeta se habla poco de él, pero igualmente
sumamente conflictivo, que es el del centro de Asia, más que centro de Asia, región del Cáucaso, centro de Asia, es decir, con todo este mosaico de nuevos países que surgen con el desmembramiento de la Unión Soviética, pero que hoy nos aparecen en unos escenarios de una enorme conflictividad, en donde incluso hasta se puede mencionar la situación del Tíbet, el caso del Tíbet, es decir, una región que está en la vecindad geográfica de todo este escenario, agregando además Afganistán como un sitio igualmente en donde son, en este caso, las líneas de comunicación, de comunicación, es decir, los oleoductos o los gasoductos. Sí, efectivamente, bueno, lo del Tíbet también me parece más una operación de inteligencia que otra cosa, es decir, por el timing de la operación en relación ahora con lo de las Olimpiadas. Pero y creo que en el área, precisamente la guerra en Afganistán, la ocupación de Afganistán, está íntimamente vinculada con esa idea del control de esas líneas. Lo mismo la proyección de poder que se tiene hacia Georgia, por ejemplo, pues porque se trata de el control del petróleo de esa región. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ha habido cambios a nivel mundial sumamente importantes. La mayor parte de las reservas del planeta, el 90% de las reservas del planeta, ya está controlada por empresas públicas, no por empresas privadas. Es decir, las 7 hermanas de ahora son 7 hermanas públicas. Y eso se debe esencialmente a lo que estaba apuntando. El petróleo se agota y los estados se dan cuenta de la importancia que tiene el petróleo. Las sociedades se dan cuenta. Hay sociedades que van al revés, como en el caso mexicano, que lo que se está haciendo es desmantelando la nacionalización hecha por Cárdenas y devolviéndose a las empresas, que es ir al revés, para atrás como el cangrejo. Y otros países pues han ido más en la avanzada, incluso en el caso de Brasil, con todo y la privatización perpetrada por Fernando Henrique Cardoso, en una especie como de complejo edípico, parece, con el papá, porque el papá, el senador Cardoso, fue el que gritó a los 4 vientos: o petróleo en oso. Y Fernando Henrique hizo todo lo que el Banco Mundial le decía que hiciera en Petrobras, y alienó muchísimo de la renta petrolera. Pasó de controlar el país, el 80% de la renta petrolera, a perder hasta el 42% de la renta petrolera a favor de empresas internacionales. Eso en el mundo está siendo revertido. En el caso de Venezuela, pues es un caso patente también. Hay esfuerzo muy sistemático de Chávez por la recuperación y el manejo de la primera y más importante reserva de petróleo convencional de todo el hemisferio occidental, que está en Venezuela. Además de que Venezuela tiene enormes abastecimientos en la cuenca del Orinoco. Consecuentemente, es terriblemente importante, y es un gobierno que está decidido a manejar el petróleo en función del interés público, es muy distinto, el interés público nacional de Venezuela, y al mismo tiempo auspiciando, usando el petróleo, instrumentos inéditos de integración latinoamericana, bolivariana, como es Petrocaribe. Por ejemplo, instalar una refinería y abastecerla con 60.000 barriles de petróleo diarios en Nicaragua. Me parece que es algo extraordinario, a unos precios que no vayan a hacer estallar el país, es decir, es una ayuda significativa. Incluso le está vendiendo cierto tipo de combustibles a los Estados Unidos. No se te olvide que tiene Citgo, que es una empresa que distribuye allá en Estados Unidos petróleo, y a las barriadas pobres de Boston y algunos lugares les ofrecen los combustibles para calefacción. Eso es Venezuela. Venezuela, en función de una serie de intereses sumamente importantes, de corte muy distinto a lo que se ha venido planteando en América Latina. De tal manera que con los precios a 114 el barril, la atención de los Estados Unidos es sobre el petróleo del hemisferio, y no es ninguna coincidencia el primer intento de golpe de Estado que se dio en el 2002, que falló. Entonces, es un acontecimiento de corte histórico, ese fallido,
Y luego el intento y la amenaza continua. No es casualidad colocar esa cuña que es Colombia y el Plan Colombia en medio y dirigido hacia recursos donde hay petróleo en Venezuela, petróleo, gas en Bolivia, ¿cómo se llama?, en Ecuador, y desde luego la enorme cuenca del Amazonas, que tiene una enorme riqueza, porque van sobre todos los recursos, no solo petróleo, claro, recursos tan fundamentales como el agua, y recursos tan importantes, dado los avances en la biotecnología, como es la biodiversidad. De tal manera que vemos una cantidad grande al mismo tiempo de despliegues de bases por todo lado en América Latina, de todo tipo de bases pequeñas, a veces muy poco perceptibles, pero aquí mismo en Costa Rica, bases militares. Creo que ya es un momento, de todas maneras, en que el sistema esté haciendo crisis y que la sociedad debe de empezar ya a pensar muy seriamente y a exigir, por ejemplo, por dar un caso, el retiro de bases militares. No tienen ninguna razón de ser esas bases militares más que la depredación. Y, desde luego, en relación con el petróleo, pues tenemos el otro problema central de seguridad internacional que se plantea con el petróleo, que es los efectos de la quema de combustibles fósiles sobre la atmósfera, porque tenemos una enorme quema de combustibles fósiles para la atmósfera, además de que se está quemando una cantidad inmensa de miles de millones de toneladas de carbón, que también es muy contaminante. Hay una enorme emisión de CO2. Es un esquema ante el cual ya hay una protesta no solamente de las sociedades, pero de la naturaleza. Entonces tenemos este fenómeno de colapsos ecosociales que se están dando, y tú viste cómo hace 2 o 3 semanas se desprendió un trozo inmenso de la Antártida, de hielo, un gran iceberg que era 7 veces el tamaño de la isla de Manhattan. Sí, ya la naturaleza, a donde se le toma el pulso a la naturaleza es en los polos. Y la naturaleza, y lo que los científicos nos están diciendo es el fenómeno del calentamiento global y lo que está ocurriendo, que la naturaleza se manifiesta con huracanes, inundaciones, sequías, etc. La naturaleza nos está diciendo, eso no va. Eso es lo que la naturaleza está diciendo, es decir, hay límites. Consecuentemente, tenemos que empezar a pensar cómo hacer y ese es creo que el meollo de tu interés en este programa, la transición de la era del petróleo a la era post-petróleo en una forma tal que no hubiera una tercera guerra mundial. Ese sería, digamos, uno de los problemas centrales. Y el otro, que la transición a la era post-petróleo, que debe ocurrir, no sé, en los próximos 50, 60 años, que es muy poco tiempo, para lo cual no ha habido mucha preparación precisamente por la resistencia paradigmática al cambio, se haga en forma tal que la situación del medio ambiente, que el colapso ya no sea irreversible, el colapso ambiental. Eso me parece a mí que sería parte de lo que está en la agenda nuestra como generación y la de nuestros estudiantes, que son los que van a estar vivos en el 2050 y en el 2060. Necesitamos hacer una pausa, continuamos en un segundo. Con el permiso de ustedes, hacemos un corte y estamos de regreso en un momento. Petróleo e inseguridad internacional. Es el tema sobre el cual conversamos esta noche con el doctor John Saxe Fernández, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. El petróleo es uno de esos recursos que hoy se constituyen en un pivote de la política internacional y de la economía internacional. Pensando un poco en las potencialidades de la conflictividad internacional, otro recurso no energético, no energético industrial en el tipo del petróleo, de los hidrocarburos, es el otro vital para la vida,
el agua. Que ciertamente se habla, o se hace el comentario general, las guerras del futuro serán guerras por el agua. Michael Clare, politólogo estadounidense, ha trabajado mucho este tipo de temas, hablando incluso en un libro que lo titula La guerra de los recursos, la guerra por los recursos, para traducirlo de esa manera al español. Es decir, la conflictividad internacional en función del acceso a los recursos que son vitales, que ahora está para la vida, como es el agua, no se agota únicamente con el petróleo. No, es decir, el asunto primordial ahora en materia de recursos estratégicos incluye muy significativamente el agua. El problema que tenemos de inmediato en torno a la cuestión del petróleo, cuando hablamos al principio del programa de los precios del petróleo, es que pues el precio está mucho más alto de los 114. Quería decir nada más que los gastos de seguridad de Estados Unidos en el Oriente Medio elevaría el precio de cada barril a $300 si se contemplaran esos precios. Y si la guerra fuera de 505 mil millones de dólares, el costo de la guerra, hasta ahora, ¿cómo se calcula en general? Con los datos oficiales, pero Stiglitz, con los datos oficiales, ahora calcula, esta semana que pasó, acaba de sacar un artículo donde Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que fue primer economista del Banco Mundial, dice que esta guerra puede estar costando 3 billones, es decir, millones de millones, trillions en inglés, de dólares. Entonces, lo que tenemos es una situación de un orden de magnitud que viene a hacer que sea un elemento que exacerba ciertos y modifica. Es una variable independiente el petróleo, sumamente importante porque está la variable independiente de la energía y que sea grave en el contexto de una crisis de acumulación que viene experimentando el sistema capitalista desde los años 70 del siglo pasado, 60 dirían algunos economistas del siglo pasado, y que ahora tenemos una manifestación de esa crisis a raíz de cualquier cosa, como puede haber sido lo de la crisis hipotecaria, que deja de ser crisis hipotecaria, es crisis bancaria, es crisis de liquidez, es crisis financiera, y en el fondo es una manifestación de crisis de hegemonía de los Estados Unidos. Entonces, es un momento sumamente grave, sumamente difícil, en el que la aplicación de las políticas que se venían desarrollando antes en este contexto precipitan todavía más y agudizan más, hacen más difícil el manejo de la situación, hacen más difícil, profundizan, amplían el área de incertidumbre. Hay una enorme incertidumbre, una creciente incertidumbre. Y en esto está, desde luego, el manejo y la administración de los recursos naturales, petróleo, agua, biodiversidad. Y ahí están metidas los mismos instrumentos de proyección de poder, que están muy metidos en la cuestión de la privatización del agua, que es precisamente una forma de cómo incitar a la conflictividad social, privatizar un bien tan elemental, un derecho tan central como es el derecho del agua. Entonces, en varias reuniones internacionales ha sido sistemática la oposición del Banco Mundial, es decir, del gobierno de los Estados Unidos, a considerar el agua como un derecho humano. No, lo quieren considerar como la educación pública y la educación superior pública, no como un derecho ciudadano, sino como una mercancía. Y eso es lo que está en la base de muchas guerras y de muchos conflictos. Y en el caso del agua, pues es de lo más notable. Ya hemos tenido experiencias traumáticas en la gestión del agua, que no se trata de la privatización del líquido, se trata de la privatización de la gestión del agua en las grandes urbes, por ejemplo, donde está el gran negocio, en la Ciudad de México, por ejemplo. En Bolivia, pues teníamos el caso de Cochabamba, donde tenía una sucursal, la Bechtel. Hay que entender hay que explicar qué es esto de la Bechtel o de Halliburton. Pues, cuando hablo de Halliburton, hablo de la principal firma de servicios petroleros del planeta. Fue manejada por Richard Cheney. Richard Cheney pasó de ser el secretario de Defensa de Bush I
Como no lo reeligieron, de ahí pasó, ahí le dio grandes contratos a subcontratistas, a empresas de Halliburton, como Kellogg Brown and Root, y en premio lo eligieron Chief Executive Officer de Halliburton. De Halliburton hizo muy bien las cosas, pasa a ser vicepresidente de Bush II. Y como vicepresidente de Bush II, pues le abre las puertas a la empresa. Es decir, hay un tráfico de personas y un tráfico de influencias en tres ejes centrales en Estados Unidos, que es el ejecutivo estadounidense, que maneja un presupuesto inmenso, un presupuesto que ellos no andan recordando el presupuesto, andan ampliando el presupuesto y tirando el presupuesto con un déficit fiscal y de cuenta corriente brutal de $3 billones del presupuesto de Estados Unidos, que es como el Producto Nacional Bruto de Alemania. O sea, la relación de esa enorme burocracia que maneja ese presupuesto, y esto no incluye los presupuestos de estados y de ciudades. El gasto público en los países desarrollados es grande, por eso son desarrollados. Pero no andan haciendo las tonteras que les dice el Banco Mundial a nuestros países que hagan y el Fondo Monetario Internacional. Luego están el legislativo, que es el que designa los fondos, donde se va a discutir los fondos para esto, y luego las empresas. Entonces es una especie de triángulo, y en ese triángulo se establecen relaciones de personas y de poder. Le dicen el triángulo de hierro porque evita que de afuera entren supervisores, crítica de autores, cosas distintas. Esto yo lo desarrollé en el libro más reciente que hice, se llama Terror Imperio, sobre cómo funciona el modus operandi del capital monopolista, cómo es que opera en el caso de los Estados Unidos, que es el que más nos impacta a nosotros. Entonces, la consideración de todo como mercancía, de los genes, de los códigos de la naturaleza, de ir a hacer estas cosas que llaman bioprospección, pero que en realidad es una verdadera biopiratería, porque es un robo de conocimiento desarrollado por las poblaciones nativas nuestras y desde luego los códigos genéticos para hacer este negocio con ellos y privatizar la naturaleza. Está la privatización del agua y con extremos como el extremo de Cochabamba, donde Bechtel llegó a quejarse de que la gente estaba recolectando el agua de los techos, porque se suponía en el contrato que el agua, toda la lluvia, también era de la sucursal, de la subsidiaria de la Bechtel. Es decir, estamos llegando a esos extremos. Ahora, cuando vemos lo que pasa con la distribución del agua, pues hay un fenómeno de agua y clase social, un manejo clasista del agua. Ya lo estamos viviendo en la Ciudad de México, pues se ve en muchas de nuestras ciudades, donde los jardines de los ricos, bueno, ahí se desecha el agua, se desperdicia el agua, hay albercas, hay todo tipo de cosas. Y si uno va a las barriadas pobres, ve a la gente que tiene que ir con cubetas a recoger el agua. Yo vivo en una comunidad donde se está dando este fenómeno, en una comunidad que se llama Santa Rosa, que está en la montaña, en un lugar cerca de un parque nacional que se llama el Desierto de los Leones. Y ahí en Santa Rosa brota el agua, hay unas fuentes de agua, unos manantiales de agua estupendos. Bueno, en los últimos 2 años ya hay una serie de mecanismos para que esa agua sea ya taponeada y enviada al barrio rico nuevo de Santa Fe. Y a esa barriada de gente de clase media y clase pobre, clase baja, le bombean el agua del Cutzamala, que es agua tratada. Entonces, tiene la paradoja de agua tratada para los pobres y agua de manantial para los ricos, cuando los manantiales están ahí. Bueno, este manejo ya a nivel internacional se presta, ahora con todos los cambios que hay climáticos, con la previsión de una cantidad grande de áreas donde no el régimen de aguas, el régimen de lluvias va a cambiarse, nos está indicando un enorme problema, conflictividad social, provocada por el manejo privado de un bien que por su naturaleza es un derecho humano, que es el agua. Entonces sería mi primera aproximación a tu pregunta. Vuelvo al tema del petróleo y en este caso una
experiencia muy particular que hoy se está viviendo en México. Es decir, el anuncio que recién hizo el presidente Calderón de permitir participación de empresas privadas en exploraciones de petróleos, en petróleos mexicanos, en el petróleo en México. Todo, además de una serie de hechos que vienen haciendo de la empresa de petróleos mexicanos, Pemex, como lo decía usted antes, ese símbolo bueno, uno de los símbolos que quedaba de la nacionalización que se impulsa con la Revolución Mexicana, a lo mejor de los pocos símbolos que fueron efectivos desde finales de los años 30, una empresa que desde hace ya varios años se viene en un proceso que casi que apuntaba hacia un esfuerzo consciente del gobierno de ir transformando Pemex. Me sorprende... Más que transformando, irla desmantelando. Bueno, irla desmantelando. Me sorprende, por ejemplo, una práctica que no acabo yo de entender, digamos, valga decir, la ética de esto, porque me parece más bien una práctica muy cínica. Esto de que Pemex, una empresa productora de hidrocarburos, tuviera que importar gasolina porque no se refina gasolina en México. México importando gasolina, como que eso resultaba muy chocante. Y luego lo otro, Pemex, una empresa productora de hidrocarburos, era una empresa con déficit. Y justamente el déficit lo provoca la gran carga económica que el gobierno mexicano cobra a Pemex, una especie de impuesto sobre la riqueza. Es decir, yo no soy economista, pero me da la impresión, con una simple lógica, que es una manera de ir desmantelando a una empresa. Entonces, efectivamente, es lo que ha venido ocurriendo desde que se instaura en el país, en México, un régimen acreedor a ultranza, producto no de fuerzas abstractas de la globalización, sino muy concretamente del tipo de negociación y de tranzas de negociación de la crisis deudora de 1982, donde el país aceptó simplemente hacer recortes brutales a la inversión pública. La inversión pública en Pemex pasa en la década de los 80 de ser de 17 mil millones de dólares de inversión pública en Pemex a la inversión actual, que es de 4 mil millones de dólares. Al mismo tiempo se va aumentando la carga, como dijiste, la carga fiscal, es un ataque brutal. Todo esto es bajo la égida de programas de modernización gerencial del Banco Mundial. También siempre que nos vamos a encontrar o al Banco Interamericano de Desarrollo o al Banco Mundial metido en todos estos procesos que desembocan en enormes privatizaciones y enajenaciones de grandes empresas y de recursos naturales. Entonces, una de las acciones del gobierno fue precisamente un desmembramiento administrativo de la empresa. Las empresas petroleras de todo el mundo fungen a base de una enorme y fuerte integración vertical que va desde el pozo hasta los distintos encadenamientos petroquímicos, este tipo de cosas. Y en Pemex se hizo todo lo contrario. Incluso de lo que al Senado de Estados Unidos se le había dicho en los 70, que trató de dividir las empresas estadounidenses en varias, se llama el proceso divestiture. Aplicarse a las grandes empresas, estaban muy molestas por el aumento de los precios del petróleo y veían una coalición entre las empresas y los productores de petróleo. Y el Senado furioso quiso partir las empresas en empresas más chicas, y se les hicieron los estudios y se demostró que si hacían eso, las empresas iban a ser desmanteladas y era un problema de seguridad nacional. Ellos no lo hicieron, pero el Banco Mundial lo aplica precisamente a petróleos mexicanos. Pero lo grave no es que el Banco Mundial lo aplique a petróleos mexicanos, sino que el gobierno mexicano acepte, el gobierno de Salinas, aplicar ese desmembramiento de petróleo. Entonces, petróleo se dividió en 4 empresas: Pemex Producción, Perforación, Exploración, Pemex Petroquímica, Pemex Gas, Pemex Comercialización. Y lo que pasa es que Pemex Petroquímica empieza a recibir precios mejores internacionales para los petroquímicos que de Pemex Producción. Y consecuentemente se empieza a haber un desajuste por los precios entre Pemex Producción y Pemex Petroquímica, que era la intención del banco.
Aquí está la mala intención del banco. Entonces, México pasa en los 80 de producir 12 millones de toneladas métricas de petroquímicos a la actual, que es una producción de 6 millones de petroquímicos, y con un rompimiento de los encadenamientos productivos que afectó brutalmente y cerraron miles de empresas. Se calcula 6.000 pequeñas y medianas empresas de plástico, de fibra, de cuánto hay, y de fertilizantes. Y eso desde luego que el petróleo es fundamental para los fertilizantes que son esenciales en la agricultura. Entonces, los efectos han sido tremendos. Ese es por un lado. Por otro lado, el ataque fiscal aumentó. Yo leí, tengo un libro que se llama La compraventa en México, que es sobre eso. No solamente del petróleo, sino de la electricidad. Porque el petróleo junto con electricidad, la tasa de ganancias es mucho mayor de las empresas que se juntan. Y entonces los ojos están puestos sobre el complejo petroeléctrico mexicano, así como en México, en Costa Rica están puestos sobre el ICE. No es ninguna casualidad que quieran desmantelar el ICE y telecomunicaciones del ICE, porque ahí está la mayor facturación, que es una empresa legada prácticamente por José Figueres Ferrer a el pueblo mexicano, es decir, es un legado sumamente importante, y ha sido sucesores como otro José Figueres Olsen, el que ha venido desmantelando, entre otros, este tipo de cosas. En México tenemos a Jesús Reyes Heroles, padre, yo fui asesor de él en materia de petróleo y de minería, que fue uno de los grandes impulsores de la petroquímica, del Instituto Mexicano del Petróleo para la cuestión del desarrollo tecnológico, estuvo contra los contratos riesgo, y él se opuso rotundamente a, desde luego, la privatización y al Banco Mundial. Y el hijo se llama igual, Jesús Reyes Heroles, haciendo, es decir, desmantelando, despedazando, desgarrando el apellido ante una nación atónita que se resiste a eso. Entonces, es la trama edípica, si me perdonas, es la trama edípica en Brasil, Cardoso con Cardoso, en Costa Rica, Figueres con Figueres, en México, Reyes Heroles con Reyes Heroles, que es deprimente, absolutamente deprimente, es decir, emocionalmente deprimente, porque es un ataque al inconsciente colectivo. Creo, yo lo veo así. Yo creo que el psicoanálisis es de enorme valor en estas cosas. Esa es la sensación que a mí me da. Entonces, sí, efectivamente se dio ese fenómeno, y ahora Calderón pues quiere llevar esto a una modificación a 18 códigos ¿cómo se llama? Legales, para legalizar lo que de facto se ha venido haciendo, que es al margen de la normatividad constitucional vigente en México. Vamos a hacer una nueva pausa y seguimos en un momento. Petróleo e inseguridad internacional es el tema que conversamos esta noche con el doctor John Saxe Fernández, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha levantado en México una protesta, en principio encabezada, o por lo menos aparece como una de las figuras centrales, Andrés López Obrador. Incluso tomando el edificio del Congreso, las barras del Congreso. ¿Cuál es la salida esperada o que se supone respecto a esta situación? Pero yo creo que está encabezando un movimiento sumamente importante. Es un hombre con una enorme dignidad y una consistencia extraordinaria en defensa de los intereses nacionales mexicanos. Y a mí me parece que es de lo más serio y de lo más, diría yo, razonable posible, porque está encabezando una resistencia civil pacífica que es terriblemente importante en estas circunstancias, con un gobierno que no se sabe producto de qué procesos electorales. Yo cuando escribo hablo de licenciado, yo no le puedo decir a Calderón otro nombre que licenciado, porque no se sabe. Es decir, yo me crié en un país en el que los procesos electorales eran más o menos limpios,
Y entonces uno sabía más o menos si había quedado este o el otro candidato. Si Mario Echandi había sido electo, pues uno no tenía duda de que Mario Echandi había sido electo. Pero en el caso de Salinas, y sobre todo en el caso de Calderón, ahora, pues uno no sabe exactamente quién lo eligió todavía. Hay una cantidad muy grande de manejos turbios ahí. Entonces, encima de esa ilegitimidad, hay una muy grave militarización de la política en México. El ejército lo sacó de los cuarteles y lo ha lanzado prácticamente por todo el país en la lucha contra el narcotráfico. El principal problema de seguridad nacional que tiene México es la política económica, porque de ahí se deriva el narcotráfico, todo lo demás, no se genera empleo. Y consecuentemente en eso ha sido la pelea de López Obrador. Entonces López Obrador ha ido trabajando en estos momentos pueblo por pueblo, municipio por municipio, conversando con la gente. Me parece que es un esfuerzo fundamental en estos momentos y dar una salida no violenta a esta crisis, porque está allí repleto de engaños el esquema de la iniciativa, entre comillas, reforma. Por ejemplo, contratos de buen desempeño. Se llaman contratos de buen desempeño, pues son contratos riesgos. Eso de aguas profundas también es otro de los grandes engaños. El país tiene los recursos, tiene la tecnología. El petróleo ahorita está en aguas someras y en la plata y en el territorio nacional. Algunos geólogos estiman que hay unos 30.000 millones de barriles todavía por sacar en aguas someras y en territorio, en tierra. Y lo mismo, otros, por ejemplo, una asociación que se llama de ingenieros petroleros y geofísicos, estima la cantidad en 60.000 millones de barriles, porque no se han hecho, no se han agotado la recuperación secundaria y terciaria de los pozos, por la premura de Estados Unidos de incitar a México a exportar rápido, sacarlo rápido, sacar el petróleo y exportarlo a los Estados Unidos, que es una gran estupidez. Y entonces se dice la reserva no dura más de 9 años, pero hay 200, 300 pozos localizados que pueden ser sometidos a procesos de recuperación, de esta manera que en cualquier lugar del mundo lo que haces primero es irte a aguas someras y a dónde están los pozos localizados antes de irte a aguas profundas. Y no, estos quieren, al principio la idea era irse directamente a aguas profundas, luego cuando vieron que era insostenible científicamente, porque ya la gente se dio cuenta, entonces empezaron a cambiar un poco la historia. Lo de aguas profundas encierra una serie de trampas también que requerirían en los pozos transfronterizos, que este Calderón ha insistido, requerirían cambios así precipitadamente como lo está planteando al párrafo 4 del artículo 27 constitucional, que dice que es del Estado y que no se puede compartir la exploración ni la perforación ni nada del petróleo. Y desde luego que eso se requiere de muchos años, unos 4, 6, 8 años de investigación para determinar si efectivamente se requiere un tratado internacional o no para los pozos transfronterizos. Pero nos quieren precipitar por ahí para modificar la Constitución y desde luego que están las grandes empresas. Repsol está detrás del asunto y las grandes empresas de los Estados Unidos y el aparato de seguridad de los Estados Unidos, que lo percibe como un asunto empresarial y de seguridad nacional. Y luego está el hecho de que, pues no, ninguna novedad, quien lea los periódicos, aquí ustedes pueden ver, el público lo puede ir a revisar, las primeras planas de los periódicos, el escándalo del involucramiento del secretario de Gobernación, Mourinho, cuya familia es contratista de Petróleos Mexicanos, en el proceso de privatización y en el auspicio de los contratos. Y entonces López Obrador pues se encuentra también con un gobierno que hace una serie de negocios, yo los llamo repsolazos, muchos periodistas los llaman repsolazos, de importaciones de gas de Perú, que le reditúan a Repsol 6.000 millones de dólares, cantidades fabulosas de dinero, absolutamente sin consideración del consumidor mexicano ni del interés público nacional. Los señores están ahí para hacer negocios y consecuentemente la figura de López Obrador, siento yo, con este tipo de tranza nacional, con un bien tan central como lo ha sido el maíz y el petróleo,
adquiere una gran estatura. Entre otras razones porque es un país que al calor de este esquema auspiciado por el Banco Mundial, la oligarquía depredadora que hay en México, el país se quedó sin bancos. Es un país de esas dimensiones sin bancos. No hay banco. Banca mexicana, el 90 y tantos % es Citibank y BBVA. Es decir, España y Estados Unidos. Un país sin ferrocarriles, que desmantelaron los ferrocarriles y ahora las empresas de ferrocarriles de carga, porque quitaron el transporte de pasajeros, es de empresas fundamentalmente estadounidenses, como en tiempos del Porfiriato. Y ahora nos quieren lanzar a tiempos del Porfiriato en materia de petróleo también. Entonces, y además de la rapiña en tiempos de Salinas, de unas 300 empresas públicas valoradas en $26.000 millones, que fueron vendidas y nadie sabe de la lana dónde se fue, el dinero, qué pasó con los 26.000 millones famosos de dólares. Entonces, hay algo en el modelo económico, algo en la estructura de poder que anda muy mal y que está precipitando el país. Ya el país tuvo una experiencia traumática con los librecambistas decimonónicos, que desembocó en una guerra civil, en una guerra en un proceso revolucionario, pero fue 1.200.000 víctimas. Y está jugándose con la paz social, a tal punto que cualquiera que vaya a leer el periódico, hay un gran periodista en México, Miguel Ángel Granados Chapa, que tiene un programa de radio en Radio UNAM, y una vez a la semana hace un recuento de la cantidad de muertos de violencia que hay en el país, vinculados con el bajo mundo, el narcotráfico, lo que fuera, pues es una descomposición. Y estamos hablando de miles de muertos al año. 2.500 muertos, creo que fue la cifra total del año, cosas atroces, descabezados, cosas. Es decir, el país está ya estallando. En ese contexto, un hombre equilibrado, que viene a hacer un planteamiento tranquilo, pero un planteamiento de resistencia, que quiere poner coto a esta situación, es bienvenido por todo el mundo, porque es terriblemente importante un político con la cabeza fría como López Obrador. Entonces esa sería mi respuesta. En unos escasos 5 minutos que nos quedan de programa, abruptamente le paso a otro escenario, un poco al escenario de la cuenca del Caribe, un poco imaginando la conflictividad o las potencialidades de conflicto en esta zona alrededor del tema del petróleo, que no es un bien que abunde, excepto Venezuela, pero que tengo la impresión de que de manera implícita la seguridad de esta zona, la seguridad de esta área, igualmente tiene visos de conflictividad y de inestabilidad tan serias como que si el petróleo abundara en toda la región. Bueno, aquí por eso, insisto una vez más, pasamos a otro elemento, que es el factor Chávez Frías, que es terriblemente importante. Porque él está pensando, por ejemplo, hay una propuesta muy concreta, como es Petrocaribe. Petrocaribe no existiría sin Chávez. Si Petrocaribe es una forma de llegar a la población, garantizar que vaya a la población, no al sector privado, no a las empresas, no, directamente al sector público para que beneficie a la población, como en el caso, por ejemplo, de la refinería en Nicaragua. Bueno, las refinerías son 60.000 barriles que va a estar siendo usados en la refinación del petróleo a precios convenientes. Hay una cantidad grande también de facilidades para la adquisición de petróleos de parte de PDVSA en otros lugares del Caribe, de abastecimiento. Si no, la situación sale de control. Ya estamos viéndolo con los alimentos en Haití, en el sentido de que toda esta política neoliberal que ha venido ahora con la cuestión de los biocombustibles, incluso lo reconoce el presidente del Banco Mundial, este señor que ha venido impulsando los tratados de libre comercio en Costa Rica, en toda el área centroamericana, ¿verdad? El mismo señor que viene atacando todos los principios para la generación de granos, de producción de granos
y abastecimiento de granos, ahora ponen la gran queja sobre los impactos que tiene. Está haciendo advertencia de como que tenemos que protegernos de los hambrientos que se están rebelando, que son ya un problema de seguridad. Ya eso nos está diciendo que las cosas pueden salir de control también en el Caribe, en Centroamérica, en general en el mundo. Es una situación delicada. Pero hay sensatez, hay gente sensata, hay gente afortunadamente, bueno, no conozco muy bien el liderato nicaragüense, al señor Ortega, pero la idea de que le guste plantear esto con Venezuela del petróleo, me parece muy importante abrir la refinería, poner refinería ahí. Y hay otros proyectos de refinería en Petrocaribe, pues la forma en que opera Petrocaribe para llegar el petróleo a precios y con ciertas facilidades a los gobiernos, pues con estos precios tan altos, los primeros en sentir los efectos son los países como los nuestros, países tan dependientes y tan implacablemente empobrecidos por los centros capitalistas. Una acotación, nada más entre paréntesis. Sí. Refinería es en Nicaragua que se buscó de parte del gobierno de Costa Rica que fuera instalada en Costa Rica, ¿no? Ajá, interesante. Y no lo fue, evidentemente, ¿no? Bueno, va a estar en Nicaragua, es un abastecimiento importante, claro, y es una forma inteligente, responsable de usar los recursos de un país que de otra manera, si PDVSA hubiera seguido el camino de la privatización, no, ni siquiera lo vemos, todo va para el norte, iría todo para allá, y aquí, que como dijo un gran banquero, un señor apellido Hernández, que vendió Banamex a los gringos, a Citigroup. Así que lo vendió en 12.000 millones de dólares y le tocó una tajada de no sé cuántos miles de millones de dólares, y en México quedó todo México sin bancos y toda la cosa, y nosotros los que depositamos a merced de estos banqueros usureros que cobran tasas altísimas y qué sé yo, se fue a su villa al sur de Francia y dijo, allá los mexicanos que se hagan de bolas. Y esa es la actitud de nuestras oligarquías. Este no es un problema del imperialismo solo, este es un problema oligárquico imperial. No podemos seguir siendo manejados por estos grupos que manejan todo en función de los negocios que ellos tienen, ya sea porque van a exportar biocombustibles a California y hacen varios cientos de millones de dólares o no. Eso no puede estar por encima del interés de la población costarricense o de la población mexicana. No sé si usted tiene información en relación con las exploraciones petroleras en Costa Rica en la región del Caribe, la región de Talamanca, que la concesión se había hecho a una empresa, Harkim, que luego fue declarada, se anuló ese contrato, y entiendo que fue vendida esa contratación por parte de Harkim a una empresa de la República Popular de China. Pero esta es una información que en realidad ha salido casi que a cuentagotas y no hay mayor. No, yo no podría comentar al respecto, no he leído. Pero bueno, un tema que queda ahí apuntado. De todas maneras, póngalo en su agenda porque será muy interesante observar el seguimiento de esto. Claro. Incluso acá en Costa Rica es poco lo que sobre todo conoce en un contexto sobre esto. En el que pues, China importa más y exporta más a América Latina y a América del Sur que los Estados Unidos. Claro. Eso nos dice que estamos entrando a una nueva era, y yo creo que es una nueva era llena de promesa, pero se requiere la movilización y la organización popular. Doctor Saxe, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros y con nuestros televidentes. Con mucho gusto, ha sido un placer muy grande. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión del programa Perspectiva. Les invito para que nos acompañen a una nueva sesión el próximo jueves a partir de las 8 de la noche.